Buenas tardes a los estudiantes de noveno. Vamos a ver la unidad de literatura, ¿verdad? Que está pendiente. Yo en las diferentes entregas de material, bueno, en esta les adjunté el cuento La Sequía, ¿verdad? Una manera de vivir la literatura es leyendo. Entonces, yo les adjunté el cuento La Sequía, ¿verdad? El cuento donde eh, un indio con un carácter seco, ¿verdad? Era una india que necesita palabras de amor. En fin, ¿verdad? Ustedes ya si no lo han leído, no quiero hacer el spoiler, como dicen. Vamos a empezar con la teoría de literatura. Para el examen que ustedes tienen que hacer eventualmente, ¿verdad? No se ocupa que lean todos los textos, no. Sino que con la teoría que yo les doy, ustedes son capaces de responder a las preguntas. Ahora lo vamos a ver. Entonces voy a compartir pantalla del material. Y comenzamos. Por ahí vienen los textos no literarios, pero eso los vamos a ver después. Me interesa más los textos literarios. Ok. Entonces, las obras literarias se clasifican en diferentes grupos o categorías, denominados géneros literarios, de acuerdo con su contenido y estructura. La retórica clásica los clasificó en tres grupos: épica o narrativo, lírico y dramático. Actualmente se subdividen de la siguiente forma. Entonces vamos a ver las características de cada género, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el cuento. El cuento es como lo que yo les incluyo a ustedes en el material. Es breve, tiene pocos personajes, escrito en prosa, quiere decir que escrito de la manera común y corriente, ¿verdad? No en verso, como si es la poesía, ahora lo vamos a ver. Presenta un solo hilo temático, al ser pequeño, es de carácter narrativo, puede ser real o ficticio. Ese es el cuento, ¿verdad? El ejemplo del cuento es lo que yo les incluí, La Sequía. Ahora la novela. La novela, contraria al cuento, es extensa y compleja. Es más larga, evidentemente. Presenta muchos personajes e historias. Son varias historias, ¿verdad? En una sola novela. Está escrita en prosa también. Al ser tan grande, se desarrolla en varios ambientes. Y bueno, es de carácter narrativo, puede ser real o ficticio. Eso también igual que el cuento. Esos dos son parecidos, ¿verdad? Nada más cambia en su extensión y su complejidad. Uno que sí es muy diferente es la poesía. La poesía está escrita en verso, o sea, bueno, ustedes tienen que haber visto algún poema, igual ahí en el material les incluye uno, la forma en que está escrito la poesía, ¿verdad? Expresa sentimientos y emociones de yo lírico o hablante lírico. En esto no solamente es de amor. Tradicionalmente pensamos que la poesía es solo de amor. No, pueden ser otras emociones. Predominio de lo estético. Vamos a tener figuras literarias, figuras de construcción, rima y métrica. Carácter subjetivo, o sea, nos podemos pensar varias cosas. Universalidad de temas, ¿verdad? En eso es lo que les estoy queriendo decir. No es solamente de amor. Ahora el drama o el teatro. En el teatro se representa ante un público. Esa es la idea del teatro. Tiene acotaciones. Acotaciones es eso que está entre paréntesis, que le dice al actor qué es lo que tiene que hacer. No tiene que decir eso, sino que lo tiene que hacer. Por ejemplo, dice, camina lento.
Entonces él no tiene que decir camina lento, sino que más bien tiene que caminar lento. Y en el teatro o el drama requiere escenografía, luces, predomina el diálogo, ¿verdad? Está dividido en actos, escenas y cuadros. Entonces, la idea es ir viendo la diferencia entre cada género, ¿verdad? Y por último está el ensayo. El ensayo está escrito en prosa, igual que el cuento y la novela. Es subjetivo porque expresa las ideas del autor, ¿verdad? Igual que la poesía. Los temas se abarcan parcialmente, presenta digresiones, o sea, se meten más temas ahí. Posee carácter didáctico, o sea, quiere dejarnos alguna enseñanza. Y tiene variedad de ideas y enfoques temáticos. Entonces, aquí la idea es que ustedes sepan las características de cada género, ¿verdad? Ahora vamos con los elementos de la narrativa. En la narrativa, ¿verdad? Vamos a tener varios elementos. Dice, la narración es la forma de contar hechos reales o ficticios. En algunos casos se suele utilizar el tiempo pasado para presentar los acontecimientos. Una narración puede ser breve, como el cuento, o puede ser extensa y con varias historias, como en el caso de la novela, como ya lo dijimos antes. Y los elementos que permiten su análisis son, entonces, estos son los elementos que a ustedes les van a preguntar en el examen. O sea, les van a dar un texto y ustedes tienen que, de acuerdo con ese texto, encontrar esos elementos. Pero para eso tienen que saber qué es cada uno, ¿verdad? En el caso del código apreciativo, ¿verdad? Es la posición del narrador ante el mundo mostrado a través de la obra. O sea, el criterio del narrador. Ya sea positivo, negativo, deprimente, pesimista, ¿verdad? El código apreciativo. Entonces vamos a ver qué código apreciativo hay aquí. Es un ejemplo de la novela Frankenstein. Dice, asaltábame la incierta sensación de que su obra no había terminado y que volviera a ser causa de una desgracia irreparable, capaz por su enormidad de hacer casi olvidar a los anteriores. Según el código apreciativo que se muestra en el fragmento anterior, se evidencia que el personaje siente gran culpabilidad por haber creado un ser tan peligroso. Recordemos que Frankenstein, si lo han leído o han visto la película, ¿verdad? Es un monstruo, ¿verdad? Que lo crearon. Entonces el narrador en ese caso, bueno, el personaje está sintiendo culpabilidad. Es lo que podemos inferir de ese pedacito de texto por haber creado un ser tan peligroso. Tipos de narrador. El narrador protagonista, la misma palabra lo dice, protagonista, cuenta su propia historia. Narra en primera persona singular. Entonces, escuchen. Narra en yo, básicamente. Hace meses que no participo en de ningún encuentro y la verdad ya no los espero. No tengo que negar que era muy aficionado a los encuentros y me gustaban los compañeros a medida que nos vamos conociendo. Entonces, ven, ahí es protagonista, él narra su propia historia. Narrador testigo. ¿Qué es un testigo? Bueno, el que ve los hechos y los cuenta, ¿verdad? Como cuando hay un accidente. Narrador testigo. Es un personaje de la obra. Cuenta lo que vio o lo que le contaron, pero no es partícipe de los hechos. Narra en primera o en tercera persona singular. Y vamos a ver un ejemplo. Es del cuento Clarisa. La conocí en mi adolescencia, cuando yo trabajaba en la casa de la señora, una dama de noche, como llamaba Clarisa a las de su oficio. Ya entonces era casi puro espíritu, siempre a punto de despegar del suelo y salir volando por la ventana. Entonces ahí está contando lo que vio, ¿verdad? Lo que vivió. Narrador omnisciente, omni, Dios, que es omnipotente, ¿verdad? Decimos siempre. Entonces, narrador omnisciente, este lo sabe y lo ve todo, es como un Dios. Penetra en el interior de los personajes, es decir, conoce lo que sienten y lo que piensan. O sea, vean la diferencia con el testigo. El testigo solo puede contar lo que ve,
o lo que le contaron. El omnisciente sabe el pensamiento de los, ¿verdad? Narro en tercera persona singular. Entonces vamos a ver un ejemplo. Todo en él palpitaba, no sabía por qué. Sentía que el recorrido de su propia sangre, sentía el recorrido de su propia sangre, la vibración febril de sus sienes.